Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a mi canal. El video de hoy se va a tratar de cómo resolver el problema 2.44 que lo puedes encontrar en el libro de mecánica vectorial para ingenieros. Vamos a explicar de la manera más detallada para que en un solo video le puedas entender y puedas resolver problemas más adelante basados sobre este tema. Bueno, vamos a comenzar leyendo el enunciado, pero antes quiero que le dediques unos segundos al canal para que te suscribas. Créanme que es completamente gratis, no les va a cobrar ni un centavo si le das en la opción donde dice suscribirse. El enunciado nos dice: en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa es igual a 30 grados, determine la tensión, inciso A, en el cable AC, inciso B, en el cable BC. Ok amigos, como vemos es un problema de equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Tenemos tres fuerzas que están actuando en nuestro sistema. Dos son fuerzas desconocidas porque una ya la conocemos y conocemos ambos ángulos. Como paso número 1 vamos a representar esta fuerza mediante un diagrama de cuerpo libre. Vamos a identificar cada una de ellas. Como vemos, ya lo tengo identificado. Esta fuerza sería tensión CA. ¿Por qué CA? Porque mi fuerza va dirigido del punto C hasta el punto A. Pero acá en el enunciado nos dice que es tensión AC, ¿ok? Pero créanme que hay que seguir el sentido del vector y así se tiene que colocar el subíndice. Y la otra fuerza sería tensión CB. Ahora, ya que tenemos representado en un diagrama de cuerpo libre nuestras fuerzas, vamos a proceder a calcular. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Créanme que hay varios métodos para poder solucionar este tipo de problema. Yo en mi caso conozco 4 métodos, pero 2 son las más usadas. En este video te voy a enseñar ambos métodos. El primer método sería en descomponer las fuerzas en sus dos componentes rectangulares, que para ello vamos a darle uso a estas dos ecuaciones de equilibrio. Como vemos, tenemos que descomponer estas dos fuerzas en sus dos componentes rectangulares, porque va dirigido ambos vectores respecto a un ángulo. El primer vector, en este caso el vector CA, su componente rectangular X va dirigido hacia el eje negativo. Pero si tienen alguna duda de por qué se le llama componentes rectangulares, como vemos acá coloqué dos líneas y formé un triángulo. Y como vemos, el componente rectangular de esta fuerza está actuando en el ángulo recto del triángulo rectángulo. Es por eso que se llaman componentes o componente rectangular. Su componente rectangular X, como vemos, es esta línea. Y estoy opuesto al ángulo de los 55 grados. Y si el sentido de mi fuerza va dirigido de esta forma, su componente rectangular X va dirigido hacia el eje negativo, porque aquí está actuando mi sistema. Digamos que aquí está formado el triángulo y el punto C es mi sistema. Es por eso que vemos que va dirigido hacia el eje negativo, lo que es su componente rectangular X. Y cuando va dirigido hacia el eje negativo, pues se va a colocar menos, en este caso sería tensión CA, por el seno de 55, porque estoy opuesto al ángulo. También si tienen dudas de cuándo va a ser seno, de cuándo va a ser coseno, aquí te traigo una pequeña guía sobre razones trigonométricas. Ok. Ahora, su componente rectangular X de tensión CB, de igual forma sería negativa, menos tensión CB por el seno de 30, porque acá nos están dando el ángulo. Luego tenemos a T, pero T ya la conocemos, es igual a 6 kN. Sería positivo, porque va dirigido hacia el eje positivo o hacia el sentido positivo. Ahora vamos a la sumatoria de las fuerzas Y. Su componente rectangular Y, lo que es tensión CA, nuestro sistema sería el punto C y la fuerza va proyectada hacia el eje positivo. En el triángulo sería este cateto y estoy pegado al ángulo de los 55 grados. ¿Qué significa cuando estoy pegado al ángulo? Sería cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar? Sería coseno. Tensión CA por el coseno de 55 positivo. Luego tenemos su componente rectangular Y de tensión CB. ¿Okay? Sería este cateto. De igual forma estoy pegado al ángulo y es negativo, menos tensión CB por el coseno de 30, igual a 0, porque ya no hay más fuerzas que está actuando en mi sistema. Ok, ahora como vemos, al descomponer las fuerzas en sus dos componentes rectangulares o al agrupar nuestros términos en la sumatoria de fuerzas tanto en X y en Y, formamos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Tenemos a tensión CA, tensión CB, tensión CA, tensión CB.
Ahora el siguiente paso, vamos a proceder a resolver ese sistema de ecuaciones. De igual forma, hay varios métodos de cómo resolver un sistema de ecuaciones de 2×2. Pero en mi caso, o en este video, vamos a darle uso al método de sustitución. Vamos a despejar cualquiera de estos dos términos porque como vemos, uno es positivo y uno es negativo. Entonces vamos a tomar el término positivo. Sería tensión CA, que esto es igual, menos tensión CB por el coseno, a pasar al otro lado como positivo, entre coseno de 55. Ahora, ya que lo tengo en esta forma, vamos a ir a la sumatoria de las fuerzas X y vamos a sustituir esta ecuación. Solo vamos a reemplazar a tensión CA por este término. Vamos a colocar el paréntesis, tensión CB por el coseno de 30 entre mi coseno de 55. Y como vemos, a tensión CA está multiplicado por el seno de 55. Entonces vamos a colocar acá seno de 55 menos tensión CB por el seno de 30 más 6 igual a 0. Como vemos, podemos resolver esta pequeña parte porque tenemos una división y luego una multiplicación. Y al parecer, ambos son términos semejantes. Entonces, el resultado que nos dé acá le vamos a restar. Pues obviamente el resultado de acá nos va a dar un número negativo y luego menos 30. ¿Ok? A ver cuánto nos va a dar. La operación total de acá nos va a dar menos 1.7368. Por el momento solo vamos a dejar con 4 decimales. Pero créanme que en este video voy a tomar todos los decimales. De tensión CB más 6 igual a 0. Ahora como vemos, el término CB es negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que se convierta en positivo? Vamos a pasar al otro lado de la ecuación. 6, esto es igual a 1.7368 de tensión CB. Ya es totalmente positivo. 6 entre 1.7368, esto es igual a tensión CB. Vamos a darle la vuelta que es completamente lo mismo. ¿Cuánto nos va a dar acá? 3.4546, ¿ok? Entonces vamos a tomar solo 3.45 kilonewton. Muy bien, ya conocemos la tensión CB. Ahora vamos a ir rápidamente con tensión CA. Vamos a multiplicar con este valor, 3.45, pero como les dije, yo en mi caso voy a tomar todos los decimales que me dio la calculadora. Lo voy a multiplicar primero por el coseno de 30 y luego lo voy a dividir con el coseno de 55, que me va a dar un resultado de 5.216 kilonewton. En el libro viene 5.22, pero ¿por qué 5.22? ¿De dónde sale esos 0.22? Como vemos, el milésimo de este decimal es más grande que el centésimo. Cuando el milésimo es mayor que el centésimo, entonces se incrementa el valor del centésimo. No sé si ya vieron métodos numéricos, ahí explica esa pequeña parte. Entonces es por eso que se vuelve 5.22 kilonewton. Esto es el valor que nos arroja en el libro. Muy bien amigos, como vemos ya encontramos la solución de este pequeño problema. Ahora, como les dije al principio, hay dos métodos, o en mi caso conozco dos métodos de cómo solucionar problemas basados sobre este tema. Ahora, el otro método, vamos a darle uso a lo que es la ley de senos. Con estos tres vectores que vemos acá, vamos a formar un triángulo. Bueno, voy a adelantar tantito el video. Ok, así se forma el triángulo con estas tres fuerzas. Esta fuerza que vemos acá, solo que le modifiqué el tamaño. Esto es T, que equivale a 6 kilonewton. Es esta fuerza. Esta fuerza que vemos es esta fuerza. Tensión CB. Ahora esta otra fuerza sería mi tensión CA. Ahora tenemos que conocer sus ángulos internos. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Créanme que es bastante fácil. Si desplazo acá esta fuerza, estoy formando un ángulo que sería este ángulo. Acá me están dando un ángulo de 30 grados, que sería, vamos a ir acá, este es mi triángulo. Acá me están dando un ángulo de 30, acá tengo 90, como sabemos un triángulo tiene 180 grados. Si acá tengo 30 y acá tengo 90, al sumar me va a dar 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 60. Y entonces el ángulo que forma con estos dos vectores tiene una apertura de 60 grados. Ok. Ahora el siguiente ángulo, que sería este. De igual forma, desplazo acá. Acá me está dando un ángulo de 55 grados. Voy a desplazarlo hacia acá.
Ya tengo 55 grados. Como vemos, con estos dos formamos un ángulo de 90 grados. Pero ya tengo 55. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? 35 grados. Entonces la apertura de este ángulo que forma con estos dos vectores sería de 35 grados. Ahora el otro ángulo, créanme que es completamente fácil. Le vas a sumar 60 más 35 y le vas a restar 180. Como dije, un triángulo tiene 180 grados. Y te va a dar un resultado de 85. 85 grados, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que conocemos los tres ángulos internos, vamos a formar nuestra ecuación. Sería tensión CA entre su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de tensión CA? 60. Pero en este caso vamos a utilizar seno. Seno de 60, que esto es igual a mi tensión CB entre su ángulo opuesto. ¿Cuánto es el ángulo opuesto de tensión CB? 35 grados. Entonces sería seno de 35, que esto es igual a T. Pero T, como vemos, ya la conocemos, que es igual a 6 kN entre su ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 85 grados. Seno de 85. Ok. Aquí puse 30 y es seno de 60, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a resolver. Si tomamos esta parte de la ecuación tenemos dos incógnitas. Ahora si vamos a tomar esta parte solo tenemos una incógnita que sería tensión CB. Entonces vamos a encontrar primero a tensión CB, que esto es igual a 6 entre el seno de 85. Este término seno, como está dividiendo a mi tensión CB, va a pasar al otro lado multiplicando a toda la ecuación. Tensión CB, esto es igual, vamos a realizar la operación rápidamente. El resultado de acá nos da 3.45 kilonewton. De igual forma, voy a tomar todos los decimales para comparar nuestros resultados si nos da lo mismo. Ahora vamos con tensión CA, porque este término ya la conocemos, que tiene un valor de 3.45 entre el seno de 35. Este término, seno de 60, va a pasar a otro lado multiplicando a toda mi ecuación. Ok, tensión CA, esto es igual. ¿Cuánto nos da el total de acá? Pero tomando todos los decimales de lo que nos dio la calculadora en la primera fuerza. 5.216. Que es igual a 5.22 kilonewton. Es completamente lo mismo. ¿Ok? Entonces pueden darle uso a cualquiera de estos dos métodos y te va a dar el mismo resultado. No sé cuál te facilita o te complica más, pero si tienen alguna duda no olviden escribir en la caja de comentarios. Bueno amigos, como vemos, cualquiera de estos dos métodos puedes darle uso para solucionar problemas de equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Bueno, si te gustó este pequeño video tutorial, no olvides apoyar al canal con tu suscripción, manita arriba y no olvides dejar un buen comentario. Bueno, me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta el próximo video.